¿Alguna vez te has preguntado qué hacía tan especial a la furgoneta de The A-Team? No me refiero solo a que podía sobrevivir más explosiones que un búnker militar, o a que, mágicamente, siempre tenía el equipo perfecto para los planes locos de Hannibal. No, esa es una historia más profunda. Abróchate el cinturón, porque vamos a sumergirnos en el corazón mecánico de la GMC Bandura de 1983 de B.A. Baracus, una verdadera leyenda sobre ruedas. Y créeme, algunos de estos datos son más extraños que cualquier capítulo de la serie. Hoy te traemos 20 datos curiosos sobre la furgoneta más icónica de la historia de la televisión. Si te encanta cuando un plan sale bien, esto es para ti. Número 20. El gris y negro no estaba en los planes. Empecemos con una bomba. El icónico esquema de color gris y negro que define a la furgoneta de The A-Team. Fue un accidente total. Los productores querían un look completamente negro, elegante y amenazante, como sacado de una peli de espías. Pero cuando llegó el momento de pintarla, se toparon con un problema. La pintura negra estaba en falta y no llegaría en semanas. En un momento de pura desesperación, el diseñador de producción agarró lo que había en el taller: imprimación gris y pintura negra sobrante de otro proyecto. Lo aplicaron pensando que sería temporal, pero cuando George Peppard vio el resultado, quedó encantado. Dijo que el contraste le daba un aire militar, táctico. Los ejecutivos de la cadena dieron el visto bueno, y así, una escasez de pintura creó uno de los diseños más reconocibles de la TV. Lo más loco, tuvieron que replicar ese tono exacto de gris para cada furgoneta de la serie. Y sí, hubo varias, pero ya llegaremos a eso. Número 19. La franja roja fue idea de Mr. T. Esa franja roja que recorre el lateral de la furgoneta, tan icónica como la propia bandura, no estaba en el guión. Fue un capricho de Sr. T. El primer día de rodaje del piloto, Mr. T miró la furgoneta y dijo: «Le falta algo, está muy sosa para B.A.». El jefe de utilería pensó que bromeaba, pero no. Mr. T agarró un rollo de cinta roja del camión de utilería y empezó a pegarla él mismo, ahí mismo, en el set. Los directores estaban al borde de un ataque de nervios porque se les iba la luz del día, pero Mr. T insistió. «B.A. necesita que su máquina tenga personalidad». La franja no quedó recta a la primera. Mr. T la rehizo 3 veces hasta que quedó perfecta. Y cuando todos la vieron, estuvieron de acuerdo. Era el toque final. Desde ese día, todas las furgonetas de The A-Team llevaron esa franja roja, con una plantilla especial para que quedara idéntica en cada vehículo. Número 18. Un interior Frankenstein. Si entrabas en la furgoneta de The A-Team, encontrabas de todo: equipos de vigilancia, racks de armas, sistemas de comunicación, un centro de mando móvil. Pero aquí va lo extraño. Nada de eso estaba diseñado para funcionar en conjunto. El interior era un collage de piezas recicladas de al menos 7 series canceladas. Los radios venían de una serie de espías fallida llamada Codename Diamond Head. Los monitores eran restos de Buck Rogers. Los racks de armas, diseñados para The Greatest American Hero, nunca se usaron en esa serie. Hasta las sillas del conductor eran descartes de Knight Rider porque no encajaban con Kit. El diseñador de producción literalmente paseó por el almacén de utilería con un carrito de supermercado, agarrando cualquier cosa que pareciera militar o de alta tecnología. Pegaron, atornillaron y soldaron todo como pudieron. El monitor de vigilancia de B.A. era un localizador de peces de un programa de pesca cancelado, con una pantalla modificada. Todo el interior costó menos de $2,000, pero parecía un centro de mando de $1 millón. Una obra maestra del reciclaje. Número 17. El logo de GMC trajo dolores de cabeza legales. Esto es de locos. GMC nunca patrocinó The A-Team. De hecho, intentaron prohibir que usaran sus furgonetas. Los productores compraron las banduras en concesionarios normales y las modificaron sin permiso de GMC. Cuando los abogados de la marca vieron el episodio piloto, enviaron una carta de cese inmediato. Temían que los niños intentaran imitar las acrobacias y los hicieran responsables. La batalla legal duró 3 meses, hasta que los productores llegaron a un acuerdo. Mantendrían el logo de GMC, pero añadirían una nota en los créditos, en letra minúscula,
aclarando que GMC no avalaba las modificaciones. Pero aquí viene lo raro. Cuando la serie se convirtió en un éxito, GMC dio un giro de 180 grados. Empezaron a usar imágenes de la furgoneta en su publicidad sin permiso del programa. Esto desató otra pelea legal, pero al final ambas partes se dieron cuenta de que se beneficiaban mutuamente y firmaron una tregua. GMC incluso lanzó una edición limitada de la bandura con pintura inspirada en The A-Team en 1984. Solo hicieron 200 y hoy valen una fortuna. Número 16. No una, sino 6 furgonetas. ¿Creías que solo había una furgoneta? Error. La producción usó 6 GMC banduras distintas, cada una con un propósito específico. La número 1, la furgoneta bonita, era para primeros planos y escenas de diálogo, con un interior detallado y pintura impecable. La número 2, era la furgoneta de acrobacias, con chasis reforzado y jaula antivuelco para soportar palizas. La número 3, la furgoneta de saltos, estaba aligerada con una suspensión modificada para volar por los aires. La número 4 era la furgoneta de explosiones. La hacían estallar, la reparaban y la hacían estallar de nuevo. Al final de la serie, era más masilla que metal. La número 5 era la furgoneta bonita de respaldo, para cuando la primera estaba en mantenimiento. Y la número 6, pobre, era la furgoneta de repuestos. La desmantelaban para mantener vivas a las demás. Para el final de la serie, solo era un cascarón. El equipo bromeaba diciendo que era como un donante de órganos, sacrificada por el bien de las otras. Número 15. El alerón del tejado tenía un propósito, más o menos. Ese alerón en el tejado de la furgoneta, tan característico, no era solo para lucirse. Aunque parezca increíble, tenía una función. Durante los rodajes en el desierto, el motor se sobrecalentaba tanto que debían parar cada 30 minutos. El coordinador de transporte tuvo una idea loca. Instaló el alerón no por aerodinámica, sino como una toma de aire que forzaba el flujo hacia el compartimento del motor. ¿Funcionó? Más o menos. La temperatura bajó unos 15 grados, lo suficiente para seguir rodando. Pero había un problema. El alerón generaba tanto ruido de viento a alta velocidad que no podían grabar diálogos mientras la furgoneta se movía. Así que todas las escenas de conducción con diálogo se doblaron en un estudio. Los actores se sentaban en sillas, sostenían un volante y fingían conducir mientras miraban las imágenes. Dwight Schultz confesó que esas sesiones le daban mareos, porque ver la pantalla mientras estaba quieto era un suplicio. Número 14. La furgoneta rompió 3 suelos de estudio. Con todas las modificaciones, blindaje y equipo, la bandura pesaba casi 4.000 kilos, el doble de una bandura estándar. Esto causó problemas épicos. En la segunda temporada, mientras filmaban en un plató, el suelo se agrietó. La furgoneta llevaba 3 días estacionada en el mismo sitio, y el peso terminó venciendo la estructura. Repararlo costó $50,000 y retrasó el rodaje una semana. Después de eso, el estudio decretó que solo podía estacionarse en concreto reforzado. Pero no acabó ahí. En la tercera temporada, en un estacionamiento, la furgoneta rompió el suelo y quedó parcialmente atrapada en el nivel inferior. Tuvieron que usar una grúa para sacarla. Y en la última temporada, en un almacén, el suelo de madera empezó a ceder. Evacuaron justo a tiempo antes del colapso. Desde entonces, los buscadores de locaciones debían verificar la resistencia del suelo antes de que la furgoneta entrara en cualquier edificio. Número 13. Mr. T no podía conducirla. Aquí va un secreto que los productores ocultaron durante años. Mr. T no sabía manejar la bandura modificada. Tenía licencia de conducir normal, pero las alteraciones hacían que el vehículo fuera un desafío. El volante era tan pesado por el blindaje que requería un esfuerzo hercúleo. Los frenos, mejorados, eran hipersensibles y los puntos ciegos, enormes. Mr. T lo intentó, de verdad. Tomó clases durante 2 semanas antes del rodaje, pero en su prueba final, atropelló una carpa de catering. Nadie salió herido, pero destruyó $30,000 en comida. Los productores decidieron que Mr. T solo conduciría en primeros planos, con la furgoneta parada. Para las escenas reales usaban 5 dobles especializados,
uno para saltos, otro para derrapes, otro para persecuciones. Mr. T estaba aliviado. Admitió que le aterraba manejar ese tanque y prefirió dejarlo en manos de los profesionales. Número 12. El sonido de turbina era una aspiradora. Ese sonido característico, como de turbina, que hacía la furgoneta cuando aceleraba a fondo, era pura magia de Hollywood. La bandura real sonaba como, bueno, una furgoneta. Algo más ruidosa por las modificaciones, pero nada épico. El equipo de sonido quería algo más dramático. Probaron grabar motores de jet, pero era excesivo. Luego, autos deportivos, pero no encajaba. La solución llegó por casualidad. Un ingeniero de sonido estaba limpiando el estudio con una aspiradora industrial y notó que, al tapar parcialmente la manguera, hacía un zumbido interesante. Lo grabó, ajustó el tono y lo mezcló con el sonido real del motor. ¡Bingo! Ese sonido de aspiradora se usó en cada episodio. Y lo más loco, los fans amaron tanto el sonido que algunos modificaron sus propias furgonetas para imitarlo. Un tipo en Texas instaló una turbina de jet en su réplica, pero solo podía usarla 30 segundos porque consumía todo el combustible auxiliar. Número 11. La puerta corredera era mortal. Esa puerta corredera que abría con dramatismo era un peligro real. Con el blindaje pesaba más de 90 kilos y le pusieron un mecanismo de resorte para que se deslizara más rápido y luciera espectacular. Pero ese mecanismo era tan potente que podía romper huesos. 3 miembros del equipo resultaron heridos. Un operador de cámara se fracturó 2 dedos al quedar atrapado. Un asistente recibió un golpe en el hombro y estuvo una semana de baja. Lo peor fue cuando un actor invitado no se apartó a tiempo y la puerta le rompió 2 costillas. Después de eso, instauraron un protocolo de seguridad. Solo personal autorizado podía operar la puerta, y los actores debían mantenerse a 1 metro de distancia. Pintaron una línea amarilla en el suelo para marcar la zona de peligro. George Peppard, tras ver el segundo accidente, se negó a acercarse. Sus escenas cerca de la puerta se filmaban por separado y se editaban para que pareciera que estaba allí. La aseguradora amenazó con parar la producción si había un accidente más. Número 10. Las ruedas costaban más que un auto. Esas llantas cromadas con centros rojos, un ícono de la furgoneta, costaban $12,000 cada una en 1983. Más que muchos autos de la época. Pero no eran llantas comunes. Estaban forjadas con una aleación de aluminio especial para soportar el peso del blindaje. Las llantas estándar se habrían roto. Centerline Wheels tuvo que crear moldes nuevos solo para este proyecto, y cada llanta tomaba 40 horas en fabricarse. Pero el verdadero drama eran los centros rojos. Debían coincidir exactamente con la franja roja. La primera tanda salió demasiado naranja, la segunda muy oscura. La tercera fue perfecta, pero la pintura se descascaraba en las acrobacias. Al final, los anodizaron en rojo, lo que costó una fortuna, pero resistió. Durante la serie, usaron 14 juegos completos, 56 llantas, a $672,000 en total. En la cuarta temporada, intentaron usar réplicas baratas, pero los fans notaron la diferencia y enviaron cartas furiosas. Volvieron a las llantas caras. Número 9. El techo corredizo tenía un propósito secreto. Ese techo corredizo no era solo para ventilación o estilo. Lo pusieron por una razón inesperada. Dirk Benedict, quien interpretaba a Face, era claustrofóbico. La primera vez que entró en la furgoneta con todo el equipo y los otros actores, tuvo un ataque de pánico. Tras 3 tomas, estaba temblando y sudando. Los productores casi lo reemplazan, pero el coordinador de transporte propuso cortar un hueco en el tejado e instalar un techo corredizo de grado marino. Cuando Dirk sentía claustrofobia, sacaba la cabeza para respirar. Esto se volvió tan común que lo escribieron en el personaje de Face. Por eso lo ves asomado por el tejado sin razón aparente. También servía para enfriar el interior, que se calentaba con las luces de filmación. Pero en la tercera temporada olvidaron cerrarlo durante una escena bajo la lluvia. El interior quedó empapado. Los equipos electrónicos se dañaron y costó $30,000 y 2 semanas repararlo todo. Número 8. El claxon tocaba la melodía de The A-Team.
En el episodio 15 de la segunda temporada, B.A. toca el claxon y suena la melodía de The A-Team. Los fans enloquecieron, preguntándose si era una función habitual. No lo era. El claxon original se rompió durante el rodaje, y la tienda de repuestos más cercana estaba a 1 hora. Un ingeniero de sonido tuvo una idea. Usó un sintetizador que tenía en su camioneta, programó la melodía y lo conectó al botón del claxon. Era algo temporal, pero a los productores les encantó. Querían hacerlo permanente, pero el sintetizador fallaba constantemente por las vibraciones del vehículo. Probaron 3 modelos distintos, pero ninguno resistía. Al final, desistieron, aunque lograron colar el claxon con la melodía en 2 episodios más, añadido en postproducción. La furgoneta real nunca tuvo un claxon funcional con la melodía, aunque algunos fans lo intentaron en sus réplicas. Número 7. El blindaje era real e ilegal. El blindaje de la furgoneta no era solo para el show. Usaron placas de acero balístico, como las de los vehículos blindados reales. Esto era completamente ilegal para vehículos civiles en California. Los productores lo justificaron diciendo que era un accesorio de utilería, no funcional. Pero en realidad, lo era. Lo probaron en el desierto de Nevada, lejos de miradas curiosas, disparando con varias armas. El blindaje resistió balas de calibre .38, 9 milímetros e incluso algunos disparos de rifle. El equipo quedó tan impresionado que la llamó la verdadera bandura de B.A. Pero la patrulla de caminos de California se enteró y amenazó con confiscar las furgonetas por ser vehículos blindados ilegales. Los productores firmaron documentos asegurando que el blindaje era decorativo y no se usaría en vías públicas, aunque, claro, lo hacían todo el tiempo, esquivando patrullas. Una vez, una furgoneta se averió en una carretera y necesitaron una grúa especial porque una normal no podía con el peso. Número 6. La furgoneta creó un mercado negro de piezas. En la tercera temporada, los fans estaban tan obsesionados que se formó un mercado negro de piezas auténticas robadas del set. Todo empezó con un miembro del equipo que vendió un centro de llanta dañado por $500. Pronto, empezaron a desaparecer espejos, manijas, hasta asientos completos. El problema se salió de control y contrataron seguridad solo para las furgonetas. Pero los ladrones se pusieron creativos. Uno se hizo pasar por mecánico y robó el volante original. Otro, disfrazado de conserje, se llevó el radio CB. El robo más audaz fue una puerta corredera completa, desmontada durante un rodaje en exteriores. Esa puerta apareció después en una réplica en Japón, comprada por $20,000. Los productores calcularon pérdidas de más de $100,000. Intentaron marcar las piezas con tinta UV invisible, pero los robos no pararon. Para la última temporada, guardaban las furgonetas en un almacén vigilado. Aún así, alguien robó la palanca de cambios de la número 1. Número 5. Las joyas de Mr. T destrozaban todo. Las cadenas y anillos de Mr. T no eran solo un rasgo de B.A. Eran una pesadilla para la furgoneta. La puerta del conductor quedó destrozada al final de la primera temporada, llena de arañazos profundos por las cadenas. El volante de cuero se desgastó por completo por los anillos. Tuvieron que reemplazarlo 4 veces. El tablero también sufrió. Mr. T apoyaba las manos durante las escenas de diálogo, y sus anillos dejaron marcas permanentes. El equipo de utilería intentó de todo: películas protectoras, recubrimientos de goma. Nada resistía. Al final, aceptaron los daños y presupuestaron reparaciones constantes. Pero aquí va lo divertido. Cuando subastaron una de las furgonetas tras la serie, los coleccionistas querían la que tenía los arañazos de Mr. T. Decían que eran autenticación. Esa furgoneta se vendió por 3 veces más que una en perfecto estado. Número 4. La furgoneta tenía su propia póliza de seguro. Esto es una locura. La bandura era tan crucial para The A-Team que NBC la aseguró como si fuera un miembro del reparto. No las furgonetas físicas, que tenían un seguro normal, sino el personaje de la furgoneta. Si algo impedía que apareciera en pantalla, podían reclamar pérdidas de ingresos. La póliza costaba $50,000 por temporada y clasificaba a la furgoneta como un intérprete no humano, como los animales famosos. Incluso tenía su propia designación en la hoja de rodaje. Los actores eran del 1 al 4. La furgoneta era el número 5.
Esto generó situaciones hilarantes. Cuando la furgoneta número 2 se dañó en una acrobacia, tuvieron que presentar un informe de lesión para un vehículo. El ajustador de seguros preguntó si la furgoneta estaba consciente durante el accidente. La póliza pagó 2 veces, una cuando todas las furgonetas estaban en reparación, parando la producción, y otra cuando la número 1 fue robada, aunque la recuperaron 2 días después en México. El ladrón, al parecer, quería montar su propio A-Team. Número 3. El motor cambiaba cada temporada. Incluso los fans más fieles no saben esto. La furgoneta nunca mantuvo el mismo motor más de una temporada. No porque se rompieran, sino por acuerdos de patrocinio. En la primera temporada usaron un B8350 modificado. En la segunda, Chevrolet pagó por un 454 Big Block. En la tercera, volvieron al 350, pero con un turbocompresor de Turbonetics. En la cuarta, instalaron un diésel de Detroit Diesel que quería mostrar que sus motores podían ser deportivos. Cada cambio requería modificaciones masivas, nuevos soportes, transmisiones, sistemas de enfriamiento. El diésel fue el peor, tan ruidoso que no podían grabar diálogos con el motor encendido. Pero lo más extraño es que el rendimiento empeoraba con cada cambio. El 350 original era el más rápido y fiable. El diésel era tan lento que aceleraban las imágenes en las persecuciones. Los mecánicos odiaban los cambios, pero el dinero de los patrocinadores pagaba las acrobacias costosas. Para el final, bromeaban diciendo que la furgoneta tenía una crisis de identidad. Número 2. La furgoneta causó un incidente internacional. En 1985, el equipo filmó tomas en México sin permisos. Simplemente cruzaron la frontera con la furgoneta número 3 y empezaron a rodar. La policía mexicana vio una bandura blindada con armas visibles por las ventanas y pensó que era un vehículo militar estadounidense operando ilegalmente. Rodearon la furgoneta con oficiales armados. El equipo intentó explicar que era para una serie, pero el blindaje los hizo más sospechosos. La situación escaló hasta que llegó el ejército mexicano, con soldados apuntando rifles al vehículo. Tomó 6 horas y llamadas a la embajada estadounidense para aclararlo. El gobierno mexicano prohibió a The A-Team filmar en el país y NBC pagó una multa de $50,000. El Departamento de Estado de Estados Unidos tuvo que emitir una disculpa formal. Un titular llegó a decir: "Furgoneta de TV casi desata una guerra". Después, las furgonetas necesitaban documentación especial para cruzar fronteras, asegurando que las armas eran falsas y el blindaje no funcional, aunque no lo era. Número 1. Una unidad militar quiso comprar el diseño. El dato más alucinante de todos: en 1986, las Fuerzas Especiales del Ejército de EEUU contactaron a los productores para comprar el diseño de la furgoneta. No es broma, iban en serio. Una unidad en Fort Bragg usaba episodios de The A-Team para entrenar en tácticas de guerra no convencional. Analizaron las modificaciones, el equipo y la disposición interna, y concluyeron que era ideal como vehículo de asalto urbano ligero. Ingenieros militares se reunieron con los creadores de utilería de Hollywood para discutir el blindaje y el almacenamiento de armas. Estaban fascinados con el sistema de vigilancia y el interior modular. Ofrecieron $200,000 por los planos y los derechos para producir versiones militares. Los productores, atónitos, explicaron que mucho era falso y estaba unido con cinta adhesiva. Al ejército no le importó. Decían que Hollywood había diseñado sin querer un vehículo de combate mejor que los de muchos contratistas. El trato no se concretó por complicaciones legales. Universal Studios no quiso ceder los derechos del diseño. Pero, en algún archivo militar, aún existe un expediente llamado Proyecto Furgoneta A-Team, con un análisis detallado para militarizar una GMC Bandura. Y ahí lo tienes. 20 datos curiosos sobre la GMC Bandura de 1983 de B.A. Baracus, una máquina tan legendaria como el propio A-Team. Desde las joyas de Mr. T destrozando todo hasta un incidente internacional en México, esta furgoneta vivió más aventuras fuera de pantalla que en la serie. ¿Cuál de estos datos te dejó con la boca abierta? Cuéntanos en los comentarios. Y si te encanta cuando un plan sale bien, no olvides suscribirte para más historias detrás de cámaras de tus series y películas favoritas.
Nos vemos en la próxima.